Tebas, la antigua capital situada en la orilla oriental del Nilo, los grandes templos de Karnak y Luxor son una prueba irrefutable del poder de los dioses. En el antiguo Egipto, todas las ciudades y pueblos tenían su divinidad local. El dios de Tebas era Amón-Re. Si de una ciudad surgía una estirpe de faraones, la importancia del dios local aumentaba. Eso fue lo que sucedió en Tebas. A comienzos del Imperio Nuevo, hacia el año 1550 antes de nuestra era, Amón-Re era el rey de los dioses de Egipto. Su estatua de culto residía en el principal templo del estado, el magnífico templo de Karnak, el mayor del mundo. Varias veces al año, la estatua era sacada en procesión de su santuario y sus sacerdotes la llevaban a visitar otros templos. Uno de ellos era un pequeño templo situado en la orilla occidental del Nilo, en Medinet Habu. Peter Dorman, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, está copiando una inscripción conmemorativa del encuentro entre el faraón y el dios. Este templo era un lugar muy especial. Los tebanos creían que señalaba el lugar del primer montículo de la creación, donde vieron la primera luz Amón-Re y otros dioses primigenios. Este es uno de los santuarios donde la estatua del dios Amón era llevada en el momento culminante de la fiesta para que fuera vista. Aquí recibió ofrendas del propio faraón, y en el muro del santuario tenemos una imagen que reproduce exactamente la clase de ofrendas que se le hacían. Las figuras de este relieve fueron destrozadas en la Edad Media a causa de la superstición, pero a pesar de ello, podemos ver claramente la figura del rey a la derecha y la figura del dios Amón sentado en su trono a la izquierda. Entre ellos hay una enorme cantidad de ofrendas: jarros de aceite perfumado, trozos de carne, panes de varias clases, verduras y debajo el cuerpo sacrificado de una vaca. Evidentemente, el rey era el representante de la humanidad y ofreciendo los frutos de la tierra al dios, permitía que éste le correspondiera con cosas tan importantes como la eternidad, la realeza y largos años de permanencia en el trono. De esta manera, las ofrendas confirmaban la creación del mundo un nuevo año. Con la procesión del dios culminaba la fiesta. Para los egipcios era algo que debía celebrarse. La estatua de Amón-Re era llevada encima de una barca ceremonial por la avenida de las Esfinges hasta el templo de Luxor. A causa del carácter sagrado de la imagen, la estatua de Amón-Re no podía ser vista y se ocultaba bajo un lienzo. En el camino, capillas levantadas para la ocasión y llenas de ofrendas proporcionaban descanso al dios y a los sacerdotes, mientras los vendedores que se situaban en torno a la ruta ofrecían comida a la multitud. La procesión era una de las escasas ocasiones que el pueblo egipcio tenía para acceder a un dios tan importante. La comunicación se realizaba mediante un oráculo. Al acercarse la procesión, los solicitantes corrían delante de la estatua y hacían una pregunta que pudiera contestarse con un sí o con un no. ¿Echarán del trabajo al detestado capataz? ¿Volverá mi hijo sano y salvo de su viaje? ¿Debo comprar una vaca? Un paso adelante significaba sí, un paso atrás significaba no. Los oráculos eran la última palabra de la intervención divina.
Los reyes los consultaban en las cuestiones más importantes del gobierno: la guerra, las expediciones al extranjero o incluso la sucesión. Pero nadie los utilizó mejor que Hatshepsut, la reina que quería ser rey. Hatshepsut era medio hermana y esposa del rey Thutmose II. Cuando este murió, su hijo, Thutmosis III, era demasiado joven para gobernar y por ello Hatshepsut se convirtió en regente. Pero la ambiciosa reina tenía otros planes. Se revistió con los atavíos de la realeza y consiguió que la coronaran faraón. Unos bloques de piedra de la desmantelada capilla roja de Karnak, una de las paradas de descanso de Amon-Re durante las procesiones, documentan el hecho. Estos bloques muestran a los dioses más importantes de Egipto coronando a Hatshepsut. Es muy interesante ver que los jeroglíficos que acompañan a las escenas a veces se refieren a ella como mujer y a veces como hombre, pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Por ejemplo, tomemos esta escena. El dios Amon-Re la está coronando con la ayuda de la diosa Hathor. Hatshepsut lleva el atavío real típico. En este caso, la corona Atef, la barba real y la falda Shendit. Y además, puede verse que su cuerpo es el de un hombre. Para ella era algo muy importante, ya que el faraón de Egipto, el gobernante de Egipto, debía ser siempre un hombre. Para sancionar este hecho tan extraordinario, Hatshepsut escogió la ocasión más propicia. Durante una aparición pública, el dios Amon-Re se paró ante la reina y mediante un oráculo hizo saber que ella era el faraón por derecho propio. Fuera por intervención divina o por manipulación humana, el oráculo tenía la fuerza de la verdad. Lo que era bueno para los dioses era bueno para Egipto. Pero en la vida cotidiana, la fe en los dioses y en su poder podía estar más cerca de la gente. $1400 años antes de nuestra era, este pueblo del desierto llamado ahora Deir el-Medina era el hogar de los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. El ambiente extremadamente seco del lugar ha permitido que aún hoy podamos hacernos una idea de la vida cotidiana de sus moradores. Una vida mediatizada por las divinidades y los demonios desde la cuna hasta la sepultura e incluso más allá. La mayor amenaza para la vida se presentaba en el momento del nacimiento. En una época en la que moría 1 de cada 3 egipcios recién nacidos, las mujeres embarazadas eran consideradas imanes de los demonios. Dar a luz era un feliz acontecimiento, pero al igual que la creación del mundo estaba rodeado de peligros. El día del parto, la futura madre debía retirarse al exterior o delante de la casa para evitar que los demonios ocuparan la morada. En muchos hogares, los arqueólogos han identificado lo que podría llamarse una caja de partos. Construida para proteger y acoger a la madre y al hijo, estaba decorada con un desfile de divinidades de aspecto feroz. La diosa Tueris tenía el cuerpo de un hipopótamo embarazado, la cola de un cocodrilo y a menudo empuñaba un cuchillo. Los hipopótamos tenían fama de ser unos feroces defensores de sus retoños. El dios Bes era un enano de piernas arqueadas con melena de león y una lengua prominente con la que parecía que intentaba intimidar a sus enemigos.
Cuando se acercaba el momento del parto, se utilizaba un objeto hecho con un colmillo de hipopótamo y adornado con figuras de Tueris, de Bes y de otros poderes defensivos para trazar un círculo protector alrededor de la cama y después también alrededor de la cuna del recién nacido. Ayudada por dos parteras que representaban a la diosa Isis y a su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas encima de unos escabeles o de unos ladrillos dispuestos especialmente para dar a luz, mientras se recitaban sortilegios para que el parto fuera rápido y seguro. Un mago llamado Conocedor de las Cosas presidía el ritual. Detrás de una máscara, el mago se convertía en mediador de la diosa Beset, la forma femenina de Bes, que solía representarse con una serpiente de bronce en cada mano. Unos crótalos de marfil alejaban cualquier riesgo. Los egipcios creían firmemente que los peligros de la vida podían superarse invocando a los dioses que habían conseguido sobreponerse a sus propias penalidades, en especial a Isis y a Osiris. La saga épica de sus sufrimientos llegó a ser la base de muchas creencias y prácticas egipcias. Según el mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creador, Re, heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano Set sentía envidia. Para conseguir el trono, engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que, seguidamente, cerró y echó al río. Isis, la esposa y hermana de Osiris, salió en busca de su esposo muerto. Cuando lo encontró, utilizó sus poderes mágicos para devolverle la vida. Pero Set no se inmutó. Cortó a su hermano en pedazos y volvió a lanzarlo al río. Isis recuperó suficientes trozos para concebir un hijo. Entonces Osiris descendió al mundo inferior para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en las marismas para proteger al recién nacido Horus, el auténtico heredero. Uno de los amuletos más populares era el Udiat, el ojo de Horus, símbolo universal de la curación y la integridad. Representaba el ojo que Horus perdió en la batalla que libró contra el malvado Set para vengar el asesinato de su padre, Osiris. El uso de amuletos para alejar el mal y atraer la buena suerte estaba muy extendido. El Ang, el signo jeroglífico que significa vida, era un poderoso símbolo de protección. El escarabeo representaba al escarabajo pelotero que cada día surge de la tierra como si volviera a crearse a sí mismo. Una imagen simbólica del renacimiento, empuja una pelota que recuerda la esfera del sol que cruza diariamente el cielo. Los amuletos podían ser también sortilegios escritos en un trozo de papiro que se llevaba colgado del cuello. Que se utilizaba para mitigar el dolor de cabeza decía así: «Vuélvete, Sajequec, demonio llegado del cielo y de la tierra, cuyos ojos están en la cabeza y cuya lengua está en las nalgas». Sé el nombre de tu madre, sé el nombre de tu padre, aléjate de mí. Pero la causa de una enfermedad o de una desgracia no siempre estaba clara. Tal vez se había ofendido a los dioses.
Por si acaso, en cada hogar había altares dedicados a los dioses. Los obreros de Deir el Medina podían adorar a los dioses de su elección. Una de las divinidades preferidas era la diosa serpiente Meret Seher, la que ama el silencio. Para asegurarse de que las plegarias serían escuchadas, grababan orejas en estelas votivas de piedra. Las serpientes venenosas eran muy comunes en el desierto. Siguiendo la teoría de que aquello que podía dañar también podía ser usado como ayuda, los egipcios deificaron los espíritus de animales peligrosos e invocaron su protección. A la sombra de las grandes pirámides de Giza, los arqueólogos han descubierto el cementerio de los obreros. Aunque sus tumbas son más humildes que las de los faraones, para ellos no era menos importante asegurarse la vida en el más allá. En una de estas tumbas, Zaghi Hawass, director del complejo de Giza, encontró la maldición dejada por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que se llamaba Peteti y que construyó su tumba utilizando material de desecho de las pirámides. Pudo conseguir grandes bloques de piedra caliza como este e hizo inscribir en él una interesante maldición. Oigan lo que dice. Leemos desde la izquierda. Escuchadme, nunca hice nada malo en mi vida. Por eso los dioses me aman. Si alguien toca mi tumba, se lo comerá un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Su mujer dejó la misma inscripción en el reverso, pero añadió, y un escorpión y una serpiente. Cosa que prueba que en el pasado las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos a veces eran despiadados, pero también podían ser aliados poderosos. Ya que los demonios y las divinidades residían en el mundo inferior, los aldeanos dedicaban altares en sus casas a los antepasados y les hacían ofrendas. Gracias a sus poderes divinos, los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían intervenir en favor de la familia. Para comunicarse con ellos, los egipcios escribían cartas a los muertos en las que tocaban todos los temas, desde problemas legales hasta peleas domésticas, sin olvidar los simples saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Se ocupa de ti el oeste según tus deseos?, dice una carta. Por favor, sé un espíritu efectivo, haz que tenga un hijo saludable, reza otra. Pero no todos los antepasados estaban dispuestos a interceder por los vivos. Los que habían sufrido algún desaire después de muertos o que guardaban algún rencor podían regresar y perseguir a su familia. En el año 1200 antes de nuestra era, un hombre creía que la desgracia que le acechaba podía ser obra de su esposa fallecida. Para reprochárselo, le escribió una carta recordándole que había sido un marido atento y fiel y que no era culpa suya que estuviera fuera de casa cuando ella murió. No sabemos, sin embargo, si la mujer era realmente la culpable de lo que sucedía a su esposo. Identificar a los espíritus malvados y a los demonios perniciosos era siempre complicado. Pero en el viaje final al más allá no cabían errores.